Una de las ventajas que tienen las tareas sobre los hilos es que éstas sí propagan excepciones. Por lo tanto, si ocurre una excepción en una tarea, esta será arrojada y puede ser capturada y manejada con el bloque cache, como lo haríamos regularmente en el manejo de excepciones. Aquí vamos a comprobar cómo es igual el manejo de excepciones a como lo hacemos fuera de las tareas. Por ejemplo, aquí voy a usar el try y voy a colocar wait para nuestra tarea. En este caso, tab.wait. Eso es lo único que queremos que se haga durante el bloque que va a ser controlado. Y aquí, como siempre, podemos utilizar una excepción común o una excepción genérica, exception. Pero debido a que estamos hablando de tareas encadenadas o de continuaciones, se pueden generar varias excepciones debido a que continúa el proceso y se van ejecutando diversas tareas. Para propagar todas las excepciones a su proceso de llamada, se recomienda utilizar la excepción aggregate exception, la cual va a envolver todas esas excepciones que vayan ocurriendo en esta instancia. El cache nuevamente lo usamos como normalmente y de hecho podríamos también consultar más específicamente la excepción de la siguiente forma: inner exception. Si por ejemplo vamos a probar con una excepción de tipo nulo, podemos verificar con el reference exception y aquí imprimimos. Podríamos imprimir toda la excepción, pero también podemos imprimir solamente un mensaje. Y para que ocurra esta excepción y poder probar correctamente, aquí directamente voy a utilizar throw nulo. Listo. Aquí nos está arrojando el error. Vamos a nuestra consola y aquí nos aparece la excepción null. También podemos verificar si una tarea ha arrojado una excepción por medio de ciertas propiedades. Por ejemplo, la propiedad isCancelled, la cual si está en verdadero indica que se arrojó una excepción de tipo operación cancelada. No necesitaría utilizar este bloque, o podría hacer lo mismo con esta propiedad de la siguiente forma. Pregunto si está cancelada y lo asigno a una variable. Aquí puedo verificar el estatus sin necesidad de recurrir a try_catch, simplemente para verificar, y también podemos utilizar esta propiedad isFulled, que va a indicar que otro tipo de excepción fue arrojada. No la operación cancelada, sino cualquier otro tipo de error que haya ocurrido durante la ejecución de la tarea. Por ejemplo, verificamos si ocurrió error con isFulled. Luego, también consultar cuál excepción en específico ocurrió imprimiendo la propiedad exception. Podemos verificar ahí. Está el error, vamos a dejar que continúe y aquí podemos observar la excepción aggregate exception como habíamos indicado. Esta parte que vemos en la que estamos imprimiendo precisamente aquí en la línea 35, ¿por qué? Porque el estatus de esta tarea ha sido errónea, fallida y por lo tanto imprimimos la excepción.